Hola, hermana Karen. Sí, perfecto. Ok. Buenos días, buenas tardes, mis hermanos, perdonen. Justo se me fue el internet. Em, bueno, la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos el culto y tiene que ser una celebración. ¿Por qué tiene que ser una celebración? Porque es un agradecimiento genuino todos los días poder recordar que delante de quien nosotros estamos. Y cuando nosotros decimos delante de, no es porque Él no esté con nosotros todos los días, sino porque en este momento, de manera concentrada y además de manera, todos unánimes, como dice la palabra, nosotros tenemos nuestra conciencia espiritual de lo que vamos a hacer, de lo que va a suceder y más de lo que vamos a hacer, de lo que está sucediendo en este momento, en este mover espiritual. Y hoy para nosotros también es de gran alegría poder ver cómo Dios levanta niños para que en ellos se siembre esa palabra, se grabe esa palabra y que puedan ser levantados como los líderes espirituales de este tiempo y de las próximas épocas. Entonces, mis hermanos, vamos a disfrutar nuevamente de este culto congregacional y voy a invitar a mi hermana remanente Fabiana para que dé inicio a este culto. Bienvenida, Fabi. Hola mis queridos hermanos, yo soy la remanente Fabiana, estoy en España y hoy es un placer para mí poder darle culto a nuestro Dios. Vamos a tener la oración, el momento de concentración y para eso vamos a tener la lectura de Juan 4:24 que dice Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Así que por favor concéntrense y vamos a respirar. Bueno, vamos a seguir con la lectura de inicio. O bueno, vamos a leer la confesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen
padeció bajo el poder del Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó y entre los muertos ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y de la vida eterna. Amén. Ahora vamos con la lectura inicial en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pecadores de hombres. Vamos a seguir con la oración de inicio. Así que por favor cierren sus ojitos y vamos a seguir. Dios Padre que estás en el cielo, hoy nos reunimos aquí para darte culto. Oramos juntos para estar concentrados y enfocados. Queremos recibir tu gracia y tu misericordia. Que hoy sea el día para que nuestros oídos y ojos espirituales sean abiertos. Que hoy tu palabra se grabe en nosotros como un clavo bien clavado, y que sea el día de recibir sanidad. Danos fuerza para levantarnos como la iglesia que guarda y hace tu deseo de restaurar el Evangelio y la evangelización. Quebranto toda obra del enemigo que venga a enfermar nuestras vidas y corazones. Hoy ato y echo fuera toda maldición que venga a hacer daño. Oramos en acción de gracias por darnos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a dar tiempo a Violet para que haga la alabanza. Buenos días, hermanos. Reciban paz y gracia de Dios. Yo soy la remanente Violet, radicada en Ecuador. Hoy voy a dirigir las alabanzas y adoraciones con el remanente Díaz. Quiero invitarles a que se concentren en la letra de la alabanza para que podamos adorar a nuestro Señor como se lo merece. Hoy quiero empezar con la alabanza de Solo Jesús el Cristo, porque nosotros cuando estamos tristes o desanimados, nosotros tenemos que ir con Dios, y cuando estamos felices y alegres, hay que agradecerle. Solo que sea Cristo, toda nuestra confesión, en toda preocupación, dependo de ti, Señor, en gozo o en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo, toda nuestra confesión, aún ante la muerte, quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo, toda nuestra confesión, en toda preocupación, dependo de ti, Señor, en gozo, en dolor,
tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo, toda nuestra confesión. Aún ante la muerte, quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones, y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Ahora invito al remanente Abdías para que continúe alabando a nuestro Señor. Hola hermanos y hermanas, yo soy el remanente Abdías y hoy les voy a presentar una alabanza llamada El camino por el que hay de ir a solas. A solas he de caminar por donde nadie puede ir, en el mundo lleno de oscuridad, para el Evangelio resplandecer, mediante a quien Dios nos preparó. El Evangelio así resplandecer, cuando la Iglesia ha perdido el Evangelio y se ha derrumbado por lo terrenal. Solamente en Cristo está el poder que vence la oscuridad. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto me da. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que Él escogió. Hemos de caminar aquí por donde nadie puede ir, donde la siguiente generación la cultura de la luz llevará. La iglesia que Dios levantó levanta la cultura de la luz. Solo la iglesia que tiene el evangelio es la esperanza del mundo hoy. Solamente en Cristo
el poder que vence todo el mal. Aquel que cumple el pacto es el mismo Dios que el pacto me da. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que le escogió. Vamos, somos instrumentos que él escogió. Proclama el nombre, Señor. Señor. Aunque nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que le escogió. Que Él nos esparció, somos uno en el Señor. Por este evangelio en el mundo hemos quedado para así proclamar el nombre de Jesús como a discípulos que le escogió. Como a discípulos que le escogió. Amén y amén. Y le pasamos el lugar a Natán. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. El día de hoy les compartiré el título del mensaje, que es el origen del movimiento del evangelismo. Y la palabra la encontramos en Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les cedo el turno a la hermana Fabiana. Hola mis queridos hermanos, vamos a hacer la oración central, así que por favor cierren sus ojos y vamos a empezar. Dios Padre nuestro, gracias por venir, gracias por permitir que disfrutemos de este día tan especial, porque nos has dado el privilegio de poder estar aquí todos reunidos para escuchar tu palabra. Llénanos con tu Espíritu Santo para que nos dé la dirección y la guía a través del mensaje del púlpito que vamos a recibir. Ponemos delante de ti nuestras vidas y en este tiempo del culto de hoy. Gracias por la pastora Mari Santiago, quien trae tu palabra, que es la verdad, y cumple. Condúcela tú, Señor, para que nuestra pastora hable a nuestros corazones y que este mensaje se grabe, se enraíce
y se haga natural en nuestras vidas y nos aferremos todos los días a Cristo. Él es el Dios Trino que nos ha sido revelado. Oro por los remanentes y por los hermanos presentes aquí. Siguen levantándonos como las torres espirituales para salvar este mundo con el Evangelio de Cristo. Oro en acción de gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Ahora le voy a dar el espacio a la pastora Mari Santiago. Mis amados hermanos, mm, mis hermanos amados, le damos gracias al Señor verdaderamente porque cada vez que nosotros escuchamos a los niños podemos ver cómo Dios está obrando en cada uno de los corazones de ellos. Dios prepara nuestras vidas como remanentes. Ahora, nosotros No se escucha. Ana Karen no se oye. Bueno, muy buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿qué es? ¿Quién es? Ayer escuchaba el culto, el discipulado, el culto que le da la hermana Karen a los niños. Y ella les preguntaba, les hacía esa pregunta. Esa pregunta es muy importante, Abdías, que nos la hagamos. Es muy importante, Natán, que nos hagamos esa pregunta. Porque aunque nosotros siempre, por ejemplo, Natán y Abdías viven acá en Montreal. Y Natán y Abdías son unos niños muy aplicados. ¿Qué significa aplicados? Significa que son unos niños que siempre están muy atentos, muy pendientes de la palabra. Y los hermanos que están en la iglesia son testigos de eso, de que ellos siempre están pendientes. Pero a veces uno les hace una pregunta y ellos comienzan a buscar en su cerebrito, a buscar cuál es la respuesta. Y entonces, la verdad es que las respuestas, niños, siempre van a venir, se van a formar del conocimiento que ustedes adquieren, reciben cada viernes y cada domingo. De allí es donde viene la respuesta. No viene así como del aire. Entonces, no me canso de repetirles las mismas cosas para ustedes sean seguras. ¿Qué es lo seguro? Que el Señor tiene su mirada sobre los niños y sobre las familias, porque la familia y los niños fue lo primero que Satanás destruyó. ¿Cuáles fueron los dos primeros niños sobre la tierra? Caín y Abel. Yo le voy a rogar, por favor, a nuestra querida niña Fabi, que nos abra la cámara. Fabi, abre la cámara. Tú eres hoy protagonista del culto. Y cada uno de nosotros somos protagonistas del culto. La condición que tenemos nosotros de estar en diferentes países no nos exime
de dar la cara. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en esta plataforma queremos estar dándole culto a Dios. Queremos. Es voluntario. Entonces, ustedes se imaginan, vamos a imaginarnos estos niños y los adultos, es muy importante que se lo imaginen, que nosotros fuéramos a la iglesia, Natalia Díaz que vienen a la iglesia conmigo, y su mamita hermosa Iliana que viene a la iglesia con nosotros. ¿Se imagina que yo llegara a la iglesia con esto así? Vamos a quitar los lentes, pues si no me cabe. Sí, muy buenos días, hermana Caja. Sí, hermana Caja, ¿puede leer la lectura inicio? Sí, y la hermana Caja lee la lectura. ¿Quién es la hermana Caja? En la iglesia no hacemos eso. No vamos a la iglesia con una caja en la cara. Y cuando venimos a rendirle culto a Dios, aunque en esta modalidad online, apagar la cámara pudiendo tenerla encendida. Hay personas que no la pueden tener encendida. De verdad que hay personas que no la pueden tener encendida. Pero teniendo la cámara apagada, pudiendo tenerla prendida, para mí significa esto. No te puedo ver, pero te quiero ver, porque el mensaje que yo estoy compartiendo hoy es para ti. Y voy a empezar a decir nombres de personas que no están aquí. Jorge, el mensaje es para ti. Carlos, el mensaje es para ti. Antonio, el mensaje es para ti. Tú eres importante para mí. Tú eres importante para Dios. Eres tan valioso para Dios. Eres tan valiosa para Dios. Entonces, hagamos una comunidad diferente, adultos, porque generalmente los que apagamos la cámara somos los adultos, pero los niños están modelando. Los niños están viendo que la mamá no prende la cámara. ¿Por qué? Porque está en la cocina, porque está cepillándose los dientes, porque está... Y tenemos que comenzar de nuevo, siempre de nuevo, pero comenzar siempre modelándole a ellos, modelándole a los niños, porque nosotros somos el modelo para ellos. Ah, pero ya los míos no son niños, peor todavía. Peor todavía si los tuyos son adolescentes, porque tu hijo adolescente tiene que verte que tú estás separando este tiempo para rendirle el culto a Dios. No lo estás rindiendo delante de una cámara. No estamos rindiendo el culto delante de una computadora, hermanos. Dios es espíritu, leía mi niña preciosa Fabi. Y para los que no saben, Fabi generalmente está sola. Generalmente. El sistema de trabajo de su mamita es un sistema muy demandante. Y Fabi siempre está sola. Pero Fabi es la que, ella no hay quien le diga que se tiene que conectar, que tiene que poner la página, que tiene que hacer esto. Nadie se lo dice. Ella lo hace. Ella lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque haya entendido que ella se siente sola. No hay quien la acompañe. Y cada uno de nosotros la acompañamos a ella. Pero, ¿qué tal si acompañamos así a Fabi? Los sin rostro acompañan a Fabi. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Que no es que yo hoy amanecí ácida, no, al contrario. Tengo tanto que decirles y que contarles, pero les puedo decir algo. El domingo pasado estábamos en una escuela donde nosotros estuvimos compartiendo el Evangelio. Y ese lugar desde el jueves, viernes, sábado, y ya el domingo no estaban hermanos en la escuela, solo estábamos nosotros. Pero mientras desayunábamos, ellos desayunaron primero, yo desayuné de última.
Y cuando yo estoy desayunando, yo escucho la voz de Yaén. Los hermanos estaban conectados. Los hermanos estuvieron conectados hasta el momento en que nosotros fuimos a la otra iglesia. ¿Por qué? Porque tienen un anhelo, porque tienen un sentido de pertenencia, porque todos pertenecemos a la familia de Dios. Y yo digo, al primero que escuché, o sea, que lo tenía así más cerca, fue el hermano Víctor. Hermano Víctor. Y me sonrió y me dijo, sí, estoy escuchando el culto. Está presidiendo Raúl, me dijo. Ah, sí, estaba allí. Y el que preside nunca tiene la cámara apagada. Pero ¿saben qué? A veces al que preside lo dejamos solo. Lo dejamos solo. No nos damos cuenta de esto, hermanos. Pero nosotros, como iglesia, estamos abriendo camino para los que no creen que una iglesia online funciona. ¿Saben por qué no creen que una iglesia online funciona? Porque siempre tienen que ver lo físico. Siempre tienen que ver lo físico. Pero Dios nos está permitiendo a nosotros ver niños que creen que Jesús es el Cristo, que Dios está con ellos. A veces ellos no saben lo que significa que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Se quedan así. Jesús es el Salvador. Cristo, ¿qué es lo que es Cristo? Es el Hijo de Dios. Así el Hijo del Dios viviente. Y empiezan a buscar en sus cabecitas. Pero lo que ellos buscan en sus cabecitas es lo que nosotros le hemos dado. Ahora, niños. Voy con los niños. Decía Yaén, voy a hablarle a los niños porque la pastora siempre le habla a los niños. Tan bonita. Dije yo, ah, mi niña. Para ustedes todos son como hijos míos, como niños. Todos, todos. A Dios gracias que mis hijas no son celosas. Yo era muy celosa de mi mamá. No me gustaba cuando mi mamá decía, ay, mira, me encontré una hija. O sea, mi mamá, si ella supiera lo que es ser hija tuya. Pero ustedes son hijos míos de manera espiritual. Yo decía cuando mi mamá decía, ay, mira, me encontré una hija. A veces cuando la llevaba a consulta y ya habían varias veces que veía una enfermera y decía, ay, esta es mi hija. Y entonces yo le decía a la enfermera, viví con ella, a ver si es hija tuya. Vivía con mi mamá, ¿no? Decía yo, no, 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 no. Por eso es que nosotros tenemos que ser padres que nuestros hijos amen vivir con nosotros. Entonces, niños, fíjense ustedes lo siguiente. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia, que nosotros hoy la tenemos en un libro, fue un libro que empezó, el libro de la Biblia empezó así. Empezó en papeles. Lo escribían en papeles. En papeles. ¿Ves cómo lo escribían? Y los papeles eran muy largos, los enrollaban. Dios le dio el mensaje, Dios le habló a Moisés. Moisés escribió lo que Dios le dijo. Y ahí entonces lo que Dios le dijo a Moisés lo volvieron a escribir en esta página, en esta página, en esta página, y después hicieron un rollo. ¿Qué decía este rollo? Entre otras cosas, que es lo que llamamos el Antiguo Testamento. Decía, como el hombre fue creado por Dios para estar con él, como la tierra llegó a estar desordenada y vacía por causa de Satanás, que es el que sigue causando desorden y vacío, y que Satanás utilizó a la serpiente para engañar al hombre y lo separó de Dios. El hombre dejó de ser hijo de Dios
el hombre dejó de tener en su corazón a Dios y se comió el fruto, hablan el fruto, se comió al diablo. Se comió la mentira de Satanás y el diablo pasó a estar dentro del corazón del hombre. Aquí se quedó el diablo, aquí. Y Dios dijo, el único que le va a dar va a vencer a ese diablo y lo va a sacar de allí para que ahora Cristo esté en el corazón del hombre, tiene que ser el enviado de Dios. Cristo es el enviado de Dios. Pero ¿quién sabía esto? Solamente las personas que nacieron en Israel, el pueblo de Israel, porque la gente no sabía esto. Las personas no sabían sobre toda la tierra que el hombre había sido creado por Dios para estar con él y que ahora el hombre sufría porque estaba separado de Dios. Y que Cristo, que significa el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente, era el único que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Cuando Cristo vino, entonces empezaron ahora, ¿qué? Empezaron a escribir la historia de Cristo. ¿En qué? En rollos otra vez. En rollos. Pero ¿quién tenía la historia de Cristo? ¿Quién vio a Cristo? ¿Quién vivió con Cristo? ¿Quién vio que Cristo fue a la cruz? ¿Quién vio a Cristo resucitar? Solamente las personas que vivían en Israel, en un solo país. Ahora tenían dos historias. La promesa de que Cristo iba a venir y la promesa de que Cristo vino. Perdón, el cumplimiento de la promesa, ya Cristo vino. Vino, miren todas las páginas que hay. Vino, sí, ¿y qué hizo? Todo esto es lo que Cristo hizo. Entonces, esto lo convirtieron, lo pusieron, entonces, como que lo escribieron en la computadora y lo colocaron, lo hicieron la Biblia que nosotros tenemos hoy. Esa es la Biblia que nosotros tenemos hoy. La Biblia. Pero hasta que Cristo vino y murió en la cruz y resucitó, nadie sabía que había un camino, una forma, una manera para llegar a Dios y tampoco nadie sabía que no eran hijos de Dios. Niños, les cuento algo. A los adultos que en este viaje, yo fui a Perú, a los adultos que en este viaje yo me conseguí, el que manejaba el carro, generalmente la persona que manejaba el carro, una persona que me conseguía, le preguntaba, ¿tú crees que todas las personas que viven sobre la tierra son hijas de Dios? ¿Saben qué me decían? Sí, claro, todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen la Biblia. No saben lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos nacemos separados de Dios y que para ir a Dios solamente hay un camino. Y ese camino es creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que fue a la cruz y creer además que resucitó de entre los muertos. Entonces, después que Jesús resucita, se reúne con los discípulos, con los que creían en él, con esos que le había dado el entrenamiento y le había mostrado que él era Cristo. Entonces se reúne con él y les dice, sobre ustedes va a venir un poder, que es el aliento de vida que el hombre recibió desde el principio, pero que ahora no lo tiene. Ese es el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo va a venir a vivir en ustedes y cuando el Espíritu Santo vive en ustedes, con ese poder, ustedes van a ir a
todas partes donde vayan, a todas partes donde ustedes vayan, van a decirle a la gente que el hombre está separado de Dios, que el hombre no es hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, yo tomé su lugar en la cruz del Calvario. Yo soy el camino para ir a Dios. Yo soy la verdad, porque el mundo habla de muchas cosas que no son ciertas. El mundo dice, todos somos hijos de Dios. Eso no es una verdad, Eduardo. Eso no es una verdad. Todos no somos hijos de Dios. Todos, por el contrario, nacemos como hijos del diablo. Todos nacemos como hijos del diablo, separados de Dios. Y para ser hijos de Dios dice que tenemos que creer en Cristo, abrir nuestro corazón y decirle, Cristo, ven a vivir en mi corazón. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahora el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia. El Evangelio es decirle a la gente, ¿quieres ser hijo de Dios? Yo soy hijo de Dios. No, 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 no. Mira lo que dice la Biblia. Y dice que solamente el que cree que Jesús es el Hijo de Dios puede venir al cielo con Dios y tener al Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es esto, niños? Esto es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros compartimos. Es que hay un camino para ir a Dios y que el poder de Dios en nosotros vence a Satanás, que el poder de Dios en nosotros hace que Satanás no nos pueda tocar, que el poder de Dios en nosotros nos guía para saber qué es lo que viene adelante, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no debemos hacer. Amén. Entonces, siendo este el mensaje para los niños, voy con el mensaje para los adultos. Nosotros decimos que esta es una iglesia escuela. Digo nosotros porque ya ustedes también lo dicen. No saben cuánto me complace cuando a ustedes les cae la ficha, cuando el Espíritu Santo les habla. Me da tanta felicidad porque digo, Dios, tu palabra se está cumpliendo en la vida de los hermanos. Y como esta es una iglesia escuela, esta es una iglesia donde hay seminaristas y donde hay evangelistas, que son los seminaristas niños, los que estudian en la universidad para saber hacer, saber compartir el mensaje con las personas y para aprender a cumplir la misión que Dios nos dio. ¿Dónde nos la dio? En la palabra que leyó Natán. En Mateo 28, del 16 al 20, el Señor nos dijo, si ustedes creen que yo resucité, ese poder que está en mí que venció a Satanás es el poder que está en ustedes. Sean mis discípulos conociendo la palabra, vivan la palabra, créanme a mí, síganme a mí, y yo los voy a hacer que ustedes, la mayoría de ellos eran pescadores. ¿Qué pesca la gente? Pues peces. Es un pez que está en el agua y cuando lo sacan del agua ya es un pescado. Entonces, eso era lo que ellos hacían para vivir. ¿Sabes lo que nos dice ahora el Señor? Los que le va a dar vida, estoy con los adultos, lo que les da vida a ustedes es pescar. Lo que le da vida a ustedes es compartir el mensaje, eso es lo que les da vida. Como nosotros somos una iglesia escuela, la mayoría de ustedes han entendido que el evangelio lo hacen los discípulos y que solamente hay dos grupos de personas, dos tipos de personas. La multitud, los que son multitud que solamente buscan a Dios o para estar en un club o para que Dios los sane o para que Dios lo haga sentir que están haciendo las cosas bien y que el diablo no se lo va a llevar en los cachos. O los que entienden,
Es que Dios me dio este regalo de vida y es mío para compartirlo. Como yo sé cuál es el camino para ir a Dios y Eduardo también lo sabe, entonces yo le puedo decir a los niños, por aquí se va para casa de Dios. Cristo es el camino para ir a Dios. Entonces nosotros, hermanos, estamos en un momento en la iglesia que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos recibido mucha información, mucha información. Nosotros tenemos el Dios Trino, entonces pensamos, Dios Trino, Dios Padre, ¿verdad? ¿Qué hizo el Dios Padre? Nos da la palabra. Él cumple la palabra. ¿Cuál palabra dio? La promesa del Mesías. ¿Se cumplió? Sí. ¿Quién la cumplió? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Dios Hijo. ¿Qué cumplió? La salvación. ¿Y se sigue cumpliendo la salvación o la salvación fue para unos poquitos? No, sigue obrando salvación. Ok. ¿Y cómo lo salvó? Bueno, nos salvó porque creímos y cuando creímos el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Esto es sencillito para los niños. Esto es sencillito para los niños. El Dios Padre da la palabra. El Dios Hijo cumplió la palabra. Mire, hijito, bello, vaya para allá a salvar a la tierra a la gente. Vaya para allá. Ok, voy, papá. Y ahora, ¿cómo tengo vida? ¿Cómo voy para allá? Espíritu Santo, ven acá. Sí, Señor, aquí estoy. Tú vas a ir a la panza de María y vas a formar allí un niño. Cuando ese niño se ha formado y se cumpla el tiempo, vas a nacer tú como hijo. Ok, nació Jesús. Entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Pues dentro de Jesús. Porque si lo puso en la panza de María, estaba dentro de Jesús. Solo dentro de Jesús. Pero el hombre dentro del hombre no estaba. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, pero nosotros que sabemos por qué Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El enviado de Dios. ¿Cómo lo envió? A través del Espíritu Santo. Como una bolita chiquita así. Y entró, ¡fum! Y se formó en el vientre de María y nació. ¿Se quedó chiquito? No. Creció, conociendo la palabra de Dios, creció, hasta que Dios le dijo, de aquí en adelante es cuando vas a hablarle al mundo. Tenía 30 años. ¿Por qué tenía que tener 30 años? Porque para ser profeta, sacerdote y rey, había una edad determinada en la nación donde él nació, en el país donde él nació. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante que veamos esto de manera tan sencilla? Porque a veces pensamos que el evangelio como nosotros tenemos, porque el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios, la mujer y el hombre viven en dolor, la familia vive en dolor, la gente vive como loca en el mundo. Y la única salida es Cristo. Decimos, ok, esto aquí, 1 más 1, 2 más 3 más 4, este lo tengo en la nariz, este lo tengo en los oídos, este lo tengo en la cabeza. Y estructuramos algo y pensamos que esto es un mensaje más o es un mensaje ordenado. Pero este es el mensaje bíblico. Bíblico. La Biblia nos dice cómo salvar al mundo. Si nosotros no tenemos claro eso, la gente va a pensar, y nosotros mismos, primero nosotros, que esto es un método más. Va a pensar eso. Entonces tenemos que entender que Dios obró y sigue obrando con hechos concretos y con señales. Hechos concretos y señales. La primera etapa fue el Antiguo Testamento. Por eso les hablaba de los 2 rollitos. Y la segunda etapa, entonces fue el Nuevo Testamento y se fundó en uno. Y Dios nos permitió nacer en este tiempo en que ya la Biblia está listecita. Pero este mensaje se perdió. Se perdió. Por eso nosotros estamos en la etapa de la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque ya todo se cumplió, hermanos.
Ya no estamos esperando que el Mesías venga a librarnos, ya nos libró. Entonces, ¿Dios con quién hace la evangelización? ¿Con quién? Les tengo una buena noticia. La evangelización ya está hecha. La evangelización ya está hecha. Ya está. Ya se cumplió absolutamente todo. Y para Dios ya la evangelización está hecha. Entonces, viene la pregunta. Nosotros como iglesia somos una iglesia que salimos al campo creyendo la palabra de Dios, primero conociéndola, creyéndola, y si es cierto, nosotros damos un mensaje básico, para que la gente entienda lo que los niños ya saben: el hombre creado por Dios para estar con él, con toda la autoridad, el diablo metido en el medio, el hombre le creyó al diablo y se fue detrás del diablo, se comió, el diablo se lo comió, no es que se comió una manzana, se comió al diablo y le dio poder al diablo para que estuviera dentro de él. Entonces, cuando le da poder al diablo para que entre, para que entre dentro de él, ya va a vivir vida de desastre, de dolor, de enfermedad. Se muere y se va para el infierno con el diablo. Los hijos siguen haciendo lo que lo que hacen los padres. Por eso es que nosotros tenemos que digerir el mensaje, digerirlo, entenderlo, comérmelo, tragármelo. Entonces, como nosotros somos parte de este movimiento de evangelismo que viene desde que alguien se dio cuenta, ¿verdad? Martín Lutero se dio cuenta. ¿Por qué le dicen a la gente que para venir a Dios y Dios los perdone tienen que pagar con dinero? Si Cristo pagó fue con su sangre. ¿Por qué les dicen eso? Entonces, los discípulos entendieron que ellos formaban parte de un movimiento más grande. Y nosotros tenemos que entender, Eduardo, que aunque tú estés en Portugal, Fabiana, aunque tú estés en España, y Natán y Abdías están aquí, y Lian está aquí, y Soar está en Venezuela, y Baguita está en Ecuador, aunque ustedes saben qué significa esto, que ya todo el mundo está tomado por el Evangelio. Eso es lo que significa. Todo el mundo está tomado por el Evangelio porque nosotros tenemos la verdad de Cristo. Ahora, mi pregunta es, ¿yo entro ahí? ¿Yo entro ahí? Para eso es que nosotros, cuando nos encontramos con la gente, y con los niños, y con los discípulos, y con los que están aquí, y con los que esto, y con los que aquello, tenemos que hacerles entender lo que es ser un discípulo de Cristo desde la base. El Señor Jesucristo Pablo habló de colaboradores, de hospedadores, y hay personas que colaboran económicamente para la evangelización, pero no son discípulos. El discípulo es el que va al campo y toma la gran comisión, entendiendo para qué y por qué vive. Entonces, Dios planeó la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toditos, que Dios envió a su Hijo. Ay, yo te amo tanto, Silvia, te amo tanto, pero yo te respeto tanto, pero no lo muestras con acciones. No muestras ese amor, no muestras ese respeto. Entonces, Dios accionó enviando a Cristo para que todo aquel que en él cree tenga el camino para volver a Dios y haga esto para salvar a otros, porque va a llegar un momento, hermanos y niños, que toditos nos vamos a encontrar en el cielo. Y podemos mirar así y decir, ay, el frasquito blanco se quedó. ¿Cómo se quedó? Sí, porque Antonio, yo no te mandé a buscar ese frasquito blanco. Ay, a mí se me olvidó. Entonces el frasquito blanco no se salvó. ¿Por qué? Porque Antonio no fue diligente y no lo fue a buscar. Entonces, vamos al punto 2. ¿Qué es
¿Qué es este movimiento que Dios ha planeado? Entonces, envió a Cristo. ¿Por qué? Porque lo planeó perfectamente. Dios planeó esto perfectamente. Entonces, la gran comisión, esta gran comisión, tiene un dueño. ¿Quién es el que nos mandó a hacer la gran comisión? Dios Trino. El dueño de este movimiento es el Dios Trino. Entonces, como Él es el dueño, es Dios el que planea todo y con el poder del Dios Trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que es ese poder sobrenatural. Es un poder que está por encima de todo y de todos. De todo y de todos. Con ese poder se ejecuta. Se ejecuta cuando yo estoy centrada, cuando yo sé a lo que voy, cuando yo sé a lo que el Señor me mandó. Entonces, por eso digo que esta es una iglesia escuela. Los seminaristas y los discípulos, aunque no estén en el seminario, porque déjenme decirle que hay personas que comienzan el seminario y no continúan. Hay una razón para eso. No es su horario. No es su horario. No es su horario. Y como ve que los demás lo hacen, lo quieren hacer, pero no es su horario. ¿Por qué? Porque lo primero es que tengan la conclusión de vida en Cristo. Lo primero es que, como dice el Señor, ¿quién es el que va a construir un edificio y primero no se siente y planifica si tiene todo el dinero, tiene tiempo, tiene esto, tiene todo, tiene los obreros, tiene todo, tiene el material para hacerlo? Si no lo tiene, va a fracasar y va a quedar mal delante de los demás. Por eso siempre tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y cuando nosotros, entonces ahora sí, nuestra vida está centrada en Cristo, podemos experimentar el poder del Evangelio y la predicación de Cristo, que es algo natural. Pero ¿qué pasa, hermanos? En el campo se pueden manifestar los demonios. ¿Quién se ponía a preguntarle a los demonios y hacer esto y hacer esto y hacer aquello? El discípulo no se mueve por los demonios. El discípulo no se mueve. Están los demonios, sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer porque lo que Dios me ha hecho entender, vivir, experimentar, realizar, es que yo soy pescadora de hombres. ¿Qué pasa con un demonio? Un demonio a mí no me va a extraer. Un demonio voy, oro, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo y la autoridad de Cristo. Pero no me centro en eso. Los que no son discípulos se centran y fuimos a la casa de la hermana Juana. No, y el hijo se endemonió. ¿Cómo? Sí, botaba sapos y culeras por la boca. Y ese es el cuento. Nosotros nos damos cuenta que la historia es otra. ¿Cuál es esa historia? Vamos al punto 3. ¿Cuál es esa historia nuestra? Que ahora tenemos que organizar de manera individual, ordenar. Hay algo que siempre le escucho a Yaén. Cuando ordenamos el mensaje, entendemos. Y yo les digo a ustedes, podemos tener 3 tijeras, pero si no tenemos orden en la casa, cuando necesitamos la tijera, no la encontramos. Por eso cuando necesitamos la palabra y cuando tenemos una persona al frente que nos está contando su situación, y dice, "Ah, tengo que llevar aquí esto, tengo que llevar aquí esto, tengo que llevar aquí esto. Ay, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah, hecho 4:14. Hecho 4:14 existe. Yo no sé si hecho 4:14, pero no sé si hecho 4:14. Pues total, no importa, no sé si hecho 4:14. Pues, no sé nada. Entonces mediten, piensen, ¿yo soy un discípulo de Cristo? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? Y ahí se van a la introducción. Yo soy un discípulo de Cristo. Ahora, Dios es tan maravillosamente bueno que nos esparció y somos uno en el Señor y quedamos en esta tierra por una sola razón, para evangelizar a todo aquel que hable español. Ahora, no estamos nosotros privilegiados si desde Canadá hasta Argentina encontramos personas que hablen español. Pastora, pero en Estados Unidos, yo creo que el 25% de Estados Unidos habla español.
Y en Canadá, un bojote. No sé si cuántas personas, un bojote. ¿Sabes lo que es un bojote? Muchos hablan español. Ahora, en Perú hablarán español. Ay, yo no sé. El español es un privilegio, el idioma es un privilegio. Y nosotros tenemos que levantar discípulos en nuestras naciones. Ustedes tienen que hablarle a los niños en la escuela. ¿Cómo le hablo? Con lo que ustedes saben. Jesús nos creó. No es que nosotros venimos del mono. El mono se empezó a desarrollar, el mono, mono monito, mono gorila, mono no sé qué, y hasta que de repente salió un hombre. No, el hombre no tenía esa respuesta, no tienen la Biblia y no saben cómo fue creado el hombre. Y como no saben, se inventan un cuento. ¿Qué es lo que más se parece al hombre? Tiene mano, tiene la mano se le parece, los pies se le parece, se para así, el cuerpo se le parece, tiene una naricita así, se parece. Tiene así, pero se la puede ser que Dios se la estiró. Ah, no, verdad que Dios no intervino nada ahí. Se le estiró sola, con un gancho de ropa. Entonces, nosotros tenemos un privilegio. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar la cultura. Ahora, ¿quién hace el evangelio? Dios. ¿Quién soy yo? Hijo de Dios. ¿Quién soy yo? Un discípulo de Cristo. ¿Con quién cuento yo? Con Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Que todo el poder lo tiene Él entre el cielo y la tierra y que ese poder nos lo da a nosotros para que nosotros hagamos discípulos. Pero para hacer discípulo, el primer discípulo tengo que ser yo, yo, yo. Ahora, ¿qué hace el discípulo? Y vamos a concluir. Porque hoy he hablado más que un perdido cuando aparece. No es que estaba perdida, sino que la semana pasada no les hablé, hermano. El discípulo es el que entiende que cuando Cristo murió en la cruz, el pecado de separación fue vencido. Satanás fue vencido. Y que la palabra dice que con Cristo yo recibí libertad, poder, autoridad. Y que ahora ya no es lo mío, ahora Cristo es mi Señor, mi dueño. Él me compró a precio de sangre, ya no vivo yo. No, vive Superman en mí, vive la Mujer Maravilla en mí. Eso los niños entienden esto. Un superpoder. Yo quiero ser como la Mujer Maravilla y yo como Superman. Y yo como Flash, dice Liam. Ajá. Entonces, ahora el poder de Cristo que venció a Satanás vive en nosotros y todo lo que vivamos todos los días en este cuerpo lo vivimos creyendo que Jesús es el Cristo y que está conmigo. ¿Y qué dice Cristo? Ven, sígueme a mí. No me olvido de la prédica que dio nuestra hermana Karen, venid en pos de mí. Sigan lo que les explico, sigan la palabra, sigan el consejo. Yo soy tu Señor, yo soy tu Padre. Y el Padre le da el consejo al Hijo, no porque yo soy tu papá, sino porque el papá sabe lo que le hace mal y lo que le hace bien. Y lo hace para que no sufra. Entonces dice, ven, juntos, porque ¿quién hace el evangelismo? ¿Quién salva las almas? Es Cristo. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Vas a encontrar muchas personas que te están esperando y eso se cumplió en el campo. La próxima semana vamos a presentar el informe de campo de Perú, el resultado del campo de Perú. Lo vamos a presentar luego del culto. No es que vamos a dejar la palabra para presentar el informe, no. Vamos a presentarlo luego del culto. Entonces, si nosotros sabemos esto, ¿qué sabemos? Que somos templo del Espíritu Santo, que Cristo nos dio una misión. Ustedes no van solos, van con mi poder, dijo el Señor. Con mi poder, perdón, con mi poder
ustedes van. Entonces, si yo tengo un dueño, un señor, yo trabajo para él, yo vivo por él, ya no es mi plan. Yo no hago nada, porque él me dice, yo te voy a guiar, te voy a hacer encontrar con los discípulos que yo he preparado. Entonces, te di la palabra. El evangelio está ordenado en la Biblia. Tienes la verdad en la Biblia. Renuncia a tu vida a hacer lo que tú quieres hacer y vive con Jesús como Señor y dueño. Y esa es la clave para que podamos sostenernos en el campo. Entonces, con este mensaje, iglesia, nosotros, esta es la dirección para este año. Como los otros 3 mensajes, no, sí, esta es la conclusión de esos 3 mensajes. De que nosotros somos una iglesia que salva y que sana, pero ¿cómo? Cuando cada uno lo entiende. Entonces nosotros ahora somos los que tenemos que ayudar a los discípulos evangelistas, a cada uno para que entienda lo que es ser un discípulo de Cristo. Ser un discípulo de Cristo. Y viene entonces la pregunta que estaba al principio, que estaba con el título del mensaje. ¿Cuál es el origen del movimiento evangelio? Es Cristo. Él es el origen, porque Él se dio por nosotros. ¿Para qué? El evangelio significa la buena noticia. Lleva la buena noticia de que Cristo murió en la cruz por nosotros. Fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Y si crees en Él, tu vida, aunque creas que está muerta y no tiene razón de vivir, no tiene razón de vivir, Él la va a resucitar. ¿Cómo? Para mí no hay razón. Por medio de la palabra. Y yo vengo a darte la palabra. Eso es un discípulo evangelista. El que ejecuta la acción de evangelizar, sabiendo que quien lo hace es el Dios Trino, que no estoy solo y que esta es la razón por la que vivimos, porque el mundo no sabe hacia dónde va, no tienen dirección, no tienen guía, no tienen nada, pero nosotros en Cristo y con el Dios Trino tenemos la certeza de quiénes somos, tenemos la identidad de que somos hijos de Dios, salvos en Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo, los enviados de Dios en esta época para salvar y sanar esta tierra. ¿Cristo fue enviado de Dios? Sí. Pues nosotros también fuimos enviados de Dios. Somos enviados de Dios para cumplir esta misión. ¿Por qué? Y con esto sí concluyo, porque yo digo que voy a concluir y no concluyo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que entendemos y debemos entender el origen del evangelismo y tener este modelo bíblico incorporado en nuestra vida cotidiana, de manera natural, de manera natural. No hay otra forma, hermano. Vivir la vida dentro del evangelio y no el evangelio dentro de la vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque nos has dado al Cristo la buena noticia. Tú mismo, Dios, vestido en el cuerpo de un hombre, viniste a la tierra a buscarnos a nosotros. De tal manera amaste tú, Dios, al mundo, y de esa manera nosotros queremos amar al mundo, mostrando a Cristo, tu Hijo unigénito, para que nadie se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hoy concluimos, Señor, y te damos gracias, porque nosotros somos los enviados en esta época a la tierra para mostrarle al mundo que tú eres el camino para ir al Padre. Nosotros te conocemos como el camino, pero también te conocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro dueño.
y como el que le da verdadero sentido a nuestras vidas. Como madres pensamos que vivimos para criar a nuestros hijos y darle todo lo que nosotros no tuvimos. Pues lo que nosotros no tuvimos fue el Evangelio. Entonces démosles todo el Evangelio, Señor. Llénanos para darles todo el Evangelio. Como padres, Señor, el hombre se esfuerza para económicamente darle a los hijos todo lo que ellos no tuvieron. Pues, Señor, que como padres tomen el rol tuyo, Dios, que de tal manera los amen que les den a tu Hijo unigénito, para que ellos no se pierdan, para que ellos tengan vida eterna y para que ellos continúen este legado de vida hasta tu segunda venida. Oramos con acción de gracias. Qué privilegio tan grande, Señor. Qué privilegio tan grande. Inyecta esta verdad en los niños. Inyéctalo, Señor. Que tú vives en ellos, Cristo. Y que al vivir tú en ellos, ellos pueden compartirte a ti porque tú eres suyo y ellos también te pertenecen. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Agradecemos al Señor por su palabra, por este tiempo, e invitamos a los hermanos a permanecer en la plataforma hasta el tiempo del fórum, en donde realmente ya culminamos el culto. Y si desea, puede estar como oyente, pero no se pierda esa bendición de escuchar los forums y de permanecer en el tiempo de fórum. Y vamos a tomar entonces los diezmos y las ofrendas, y para eso voy a invitar al remanente Liam para que nos lea la palabra que corresponde a los diezmos y ofrendas. Liam, bienvenido. Ya está abierto, mi amor, ya está abierto. Hola hermanos, soy el remanente Liam. Les voy a leer Proverbios 3 9 al 10. al 9 al 10. ¿Dónde se está? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos Fuerte. tus frutos, Fuerte. y serán llenos tus graneros con abundancia. Ujú. ¿A dónde voy? Abundancia. ¿Y tus lagares? Y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Otra vez? No, ya. Amén, amén. Como bien lo dice la palabra, Dios nos ha dado a nosotros la bendición de la evangelización mundial. Y dentro de esta evangelización mundial, Dios restaura la cultura, como lo veíamos en el culto, pero también, y dentro de todo esto, también restaura la economía de la luz, y lo hace a través de nosotros. Por eso para nosotros ofrendar y diezmar es una bendición, porque es en la alegría del corazón, es saber que somos también participantes de ese movimiento para que se restaure el evangelio a través de la economía de la luz. Entonces vamos a invitar nuevamente a nuestro hermano remanente Liam para que nos entone una alabanza mientras que nosotros vamos tomando los diezmos y las ofrendas, y aquí tenemos los datos para los envíos internacionales y para Venezuela. Liam. Les voy a cantar una. Hermanos, les voy a cantar una alabanza. Jesús es el Cristo de Dios, el camino hacia Dios. Acá. ¿Qué? El pecado. El pecado me liberó. En la cruz el todo consumó. Como rey la Satanás venció. Bum, bum, bum. Mi Señor Jesús está en mí. Mi Señor Jesús está en mí. Jesús es el Cristo de Dios, el camino hacia Dios. El pecado
Maldición me liberó, en la cruz el todo con su amor, como ella Satanás venció, boom, boom, boom. Mi Señor Jesús está en mí. Mi Señor Jesús está en mí. Mi Señor Jesús. ¿Otra vez? Mi Señor Jesús está en mí. Amén, hermano. Amén. 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 Nuestro Señor Jesucristo está en nosotros. Vamos a invitar a nuestro hermano Eduardo para que nos lea la palabra del remanente. Bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, yo soy Eduardo y hoy vamos a leer la palabra del remanente que está en Salmos 71 del 1 al 8. Oye, oh Dios, mi clamor, a oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará siempre delante de Dios. Prepara misericordia de verdad para que lo conserven, y así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos de cada día. Amén. Ahora los dejo con la maestra Karen. Amén, amén. Amén. Gracias, Eduardo. Ahora vamos a tomar el tiempo de los anuncios, mis hermanos. Anuncios, Iglesia Emmanuel, Latinoamérica. Les invitamos a nuestro culto de oración matutina de lunes a viernes vía Zoom. Los martes, jueves y sábados a los cultos unidos junto a nuestros hermanos en Latinoamérica desde la sede en Panamá. Viernes, discipulado general con la pastora Mari para toda la iglesia vía Zoom. Y los sábados, discipulado para niños con nuestra hermana Karen Ramírez. Y recuerden que cada último viernes del mes nos reuniremos en vigilia para levantar la torre de oración. E invitamos a nuestros jóvenes cada domingo al culto virtual de remanentes. La presidencia del culto y la oración central de la próxima semana estarán a cargo de bendiciones. Bien, mis hermanos, y antes de invitar a la pastora Mari para que ore por los diezmos y haga la oración final, ¿verdad? Antes del tiempo de fórum, los niños han preparado una sorpresa para nosotros y es una alegría presentarlo porque esto es una evidencia de lo que la pastora Mari decía en medio del culto, cómo cada uno de ellos no solo representa
un niño, un remanente en ese lugar, sino toda la nación conquistada ya, porque en ellos se está levantando un discípulo. Entonces, nuestra hermana Yaén, por favor. Yo un día recibí a Jesús, que es el Cristo de Dios. Yo un día recibí El camino, la verdad y la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí. Y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser, Como las desvanecer. mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré. Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mis suspiros, Ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es. Yo un día recibí A Jesús, que es el Cristo de Dios. Yo un día recibí El camino, la verdad y la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí. Y yo estoy con Él. la oscuridad que rodea mi ser. Como las desvanecer. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré. Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mis suspiros, Ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Amén, amén, amén. De verdad, qué emoción. Bueno, ahora sí vamos a invitar a nuestra pastora a que haga la oración sacerdotal y por los diezmos. Pastora, bienvenida. Saben ustedes que yo no soy llorona, ¿verdad? Pero estas cosas me quebrantan. En una oportunidad el Señor nos dio la palabra de una esperanza viva. Esto es una esperanza viva. Esto es el retrato exacto de lo que es una esperanza viva. Y cada uno de nosotros formamos parte de esto. ¿Cómo formamos parte de esto? De los niños, orando por ellos. Orando por ellos. Nosotros en la iglesia, generalmente, yo doy, como yo los tengo a ellos los viernes y los domingos, doy un mensaje muy corto para ellos, 15 minutos, dan su foro, tal vez 5, 10, 15 minutos dan su foro. Y el domingo igual. Pero generalmente hacemos algo. Adultos, vamos a orar por nuestros niños. Y nos ponemos ahí a los 3 carricochitos esos. Natán, Abdías y Liam.
Ahí, vamos a orar por los niños. Pero nosotros tenemos un poder, que es la oración que trasciende el tiempo y el espacio. Vamos a quedarnos con los nombres de los niños, vamos a quedarnos en el corazón con los niños y vamos a orar por ellos, por los adolescentes, por nosotros mismos. Porque esto es una respuesta de 1000 años. De 1000 años. Decimos, ¿cómo una respuesta de 1000 años? Esto es una respuesta de 1000 años. Entonces tenemos que ponerle nombre a las cosas, lo que está ocurriendo. Ni siquiera nosotros sabemos todo lo que está ocurriendo, pero qué bueno y qué maravilloso es Dios que cumple su palabra en nosotros y a través de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Maravilloso, bueno, fiel, misericordioso y amoroso eres tú. Porque de tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Juan dijo, está escrito en Juan 14, en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nosotros, Señor, también vemos tu gloria, experimentamos tu poder, tu gracia y tu amor, amado Cristo, porque tú no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Tú te humillaste, viniendo, dejando tu gloria de ser Dios para tomar el cuerpo de un hombre. Pero siendo hombre y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta morir como un maldito para que nosotros recibiéramos bendición, para que la maldición que trajo Satanás sobre nosotros fuera quebrada, para que el acta de los decretos que nos era contrario fuera anulada. Señor, hoy oramos con un corazón sincero delante de ti, porque nosotros queremos ser parte de esto. Nosotros queremos ser tus discípulos. Nosotros queremos ser para poder hacer. No ser cáscaras, no ser admiradores, no ser espectadores, no ser multitud, sino ser una iglesia que restaura lo que es ser el verdadero discípulo. Una iglesia llena de discípulos genuinos, entendiendo, Señor, que nada lo hacemos nosotros. Tú no haces acepción de personas. Tú nos llamas y cuando nosotros te decimos, heme aquí, envíame a mí que dispuesta estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Entonces, Señor, tú obras porque es tu deseo. Cuando nosotros entramos en tu deseo, es imposible que tu obra no se cumpla en nosotros. Oro por la vida de cada uno de mis hermanos, invocando tu nombre sobre sus cabezas, Señor Jesucristo, como su verdadero Salvador, Señor, dueño y Cristo, que toda oscuridad sea quebrantada, que todo espíritu de imposibilidad sea atado y que todo lo que esté impidiendo, Señor, que ellos den el paso adelante para rendirse absolutamente delante de ti, sea quitado, Señor, por el poder de tu mano. Nos rendimos como tu iglesia y te damos gracias. Ponemos todo lo que tenemos delante de ti, todo lo que somos. Te damos gracias por los medios que utilizas para que en esta iglesia haya la economía de la luz. Y creemos, Señor, que cuando un discípulo resuelve dar su vida por la causa del evangelio, la economía también entra dentro de ello y por eso nunca, Señor, a esta iglesia le faltará nada para hacer la evangelización mundial. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y vamos entonces a entrar en el tiempo de foro, recordando a los hermanos que pueden permanecer como oyentes si así lo desean, pero no se pierde esta bendición. Vamos a llamar a nuestra pastora para que dé inicio al tiempo de foro. Pastora, por favor.